Bueno, hola a todos, mi nombre es Aileen y les voy a estar hablando el día de hoy sobre economía de datos en acción. Y para este tema traigo algo muy importante y es una arquitectura de datos. Así que vamos a hablar de cómo implementar arquitecturas de datos modernas y rentables. Pero antes de eso, quiero hablarles un poquito de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Aileen Díaz? O como dicen mis amigos, Ailu. Bueno, soy data engineer, tengo más de 7 años de experiencia y actualmente estoy incursionando, bueno, los últimos 2 años he estado incursionando en todo lo que es la arquitectura de datos. Así que estoy determinada en convertirme en una arquitecta de datos. Durante mi recorrido he tenido la oportunidad de entender cómo estructurar, gestionar y optimizar flujos de datos. Pero no quiero que hablemos de datos específicamente. Quiero que comencemos a hablar sobre soluciones de datos. Pero antes de que comencemos con todo esto, les quiero contar un fun fact sobre mí. Y es que a pesar de toda mi pasión por los datos y por todo lo que es la tecnología, tengo un lado artístico. Tengo un lado artístico que me encanta explorar a través de la fotografía, como lo pueden ver, y la música. Así que en mis tiempos libres me gusta viajar, me gusta salir por la ciudad, estoy en Buenos Aires, tomar fotos y muchas veces, o en las noches, mi terapia es ir a alguna sala de batería a tocar rock, por supuesto. Y nada, eso es un poco como sobre mí. La verdad es que creo firmemente en el equilibrio entre la creatividad y la lógica. O sea, creo que al hacer la unión de ambas, encontramos como este equilibrio perfecto para poder innovar y para poder crear soluciones únicas a problemas que realmente son complejos, como lo que nos vamos a encontrar en todo lo que es el mundo de los datos y la nube. Así que bueno, muchas gracias. Espero que les guste. Comencemos. Bien, antes de arrancar con todo esto, les quiero dejar esta pregunta o quiero que contestemos a esta pregunta, y está relacionada con el por qué es importante hacer una gestión eficiente de datos. ¿Qué significa o qué implica hacer una gestión eficiente de datos? Y para hacer una gestión eficiente de datos, nos vamos a enfocar en cuatro cosas o en cuatro pilares. Primero, en la toma de decisiones informadas. ¿Por qué es importante hacer una toma de decisiones informada? Porque es importante tener o permitir que la información relevante esté disponible y sea accesible. Esté disponible y sea accesible para quién. En este caso, para todos los que son nuestros equipos de negocio. Entonces, nosotros como equipo de datos o de tecnología, tenemos que garantizar que toda la información que se está generando en nuestros sistemas pueda ser accesible para todos los equipos de negocio y que también esté disponible en un tiempo indicado, dependiendo del tipo de caso que vayamos a estudiar, vamos a tener distintas frecuencias. Entonces nosotros debemos garantizar esto, que la información siempre, siempre, siempre está disponible. Después vamos a hablar de competitividad. ¿Por qué competitividad? Porque es importante que nosotros sepamos usar y aprovechar los datos para identificar distintas oportunidades de crecimiento y poder anticipar tendencias del mercado o cosas que están pasando en el mercado. Pero ¿cómo nosotros hacemos para identificar estas oportunidades de crecimiento? Bueno, estas oportunidades de crecimiento se van a empezar a estudiar a través de la búsqueda o del research de nuestros datos. Entonces, a nosotros poder disponibilizar la información, nuestros equipos van a poder encontrar patrones. Patrones en este caso podemos hablar de un e-commerce. Podemos hablar de un e-commerce y supongamos que nuestros equipos de negocio quieren empezar a ver cuál es el comportamiento del cliente, con qué frecuencia nos está comprando, qué producto nos está comprando. Y a través de esta información nosotros podemos ser competitivos. ¿Por qué? Porque nosotros a través de los datos podemos decirle de repente a nuestra fuerza comercial con cuánta frecuencia o qué días en específico puede ir a visitar a nuestros clientes, cuáles son el tipo de productos que esos clientes en específico nos están comprando. Entonces, en vez de que una persona vaya a ofrecer 500 productos, puede simplemente ofrecer 20 porque son los 20 más comunes que ese cliente particular nos está comprando. ¿Cómo sabemos nosotros esto? A través de los datos. Entonces nos volvemos más competitivos y más eficientes en el mercado. La tercera es la optimización de los recursos, que va muy de la mano con esto que estaba diciendo, y también en los costos. Reducir costos. Para nosotros va a ser muy importante, sobre todo en estos tiempos. Van a escuchar mucho esto de cuál es el ROI de esa solución de datos.
y cómo nosotros podemos hacer para optimizar los costos. ¿Cómo hacemos para optimizar los costos en la nube? Es decir, tengo toda la información disponible, la voy a llevar a mi almacén de datos, la voy a consumir. Pero ¿cómo hago yo para hacer todo eso y al mismo tiempo reducir mis costos? Y en este caso va a ser, se habla mucho de, cuando hablamos de ROI, hablamos mucho de cuánto me cuesta a mí guardar esa información, cuánto me cuesta a mí procesarla, cuánto me cuesta transformarla. Y cuando hablo de transformarla, hablo de los servicios y también del equipo que yo voy a necesitar para que haga esa transformación y la pueda disponibilizar para que el negocio la pueda ir y consultar o consumir. Y como cuarto tenemos la innovación. Y cuando hablamos de innovación, nos referimos más a crear nuevos productos. Se está hablando mucho de productos de datos. El dato ya pasó a ser, digamos que pasó al siguiente nivel. Ya no solo es un dato que está guardado en un almacén, sino que yo con esos datos puedo crear productos de datos, productos digitales. Puedo empezar a hablar más de soluciones de datos, cuánto a mí me va a costar hacer esa solución de datos y cómo yo voy a innovar a través de esa solución de datos. Una vez que nosotros garantizamos tener, digamos, yo lo suelo llamar como una primera capa que nos mantenga el negocio, una primera capa que nos diga qué es lo que está pasando, cuánto vendimos, qué productos tenemos. Una vez que tenemos todo eso armado y sólido, nosotros vamos a empezar a hacernos preguntas un poquito más avanzadas, como por ejemplo, bueno, eh, ¿cuántas veces me está comprando ese cliente durante el mes? ¿Por qué me dejó comprar? ¿En qué zonas vendo más? ¿Qué vendo más en esa zona? No sé, ¿qué tiene de similar este negocio, el negocio A con el negocio B? ¿Por qué me compran lo mismo? ¿Por qué me compran diferente? ¿Por qué me compra un jueves y el otro me compra un martes? ¿Por qué este cliente no me compró más? ¿Qué pasó? Entonces podemos empezar a hacer estas preguntas que son un poquito más avanzadas, que las vamos a contestar también basándonos en datos, capaz no solo como una consulta, sino más como con modelos de machine learning o con modelos predictivos. Le vamos a dar un poco más de paso a todo lo que son los equipos de data science y de analítica un poco más avanzada. Entonces, para poder tener esta gestión efectiva, vamos a tener estas cuatro cosas: decisiones informadas, ser competitivos, optimizar nuestros recursos y poder innovar. Perfecto. Y para poder hacer todo esto, nosotros vamos a tener un pilar de tres o tres pilares. Vamos a hablar de BigQuery, de Fivetran y de dbt. Muy bien. Em, ¿Qué es BigQuery? BigQuery, vamos a decirlo como de una manera sencilla, es un almacén de datos. Es un almacén de datos en la nube. ¿Qué hace ese almacén de datos? Ese almacén de datos nos va a permitir guardar toda la información que se genere en cualquiera de nuestros servicios, que se genere en Facebook, que se genere, no sé, en TikTok, que se genere en nuestro e-commerce, en todo lo que a ustedes se les ocurra, vamos a agarrar toda esa información y la vamos a guardar, vamos a almacenarla. ¿Qué es lo lindo de BigQuery o qué es lo más importante? ¿Por qué BigQuery ahora mismo es el número uno en el mercado para almacenamiento de datos? Porque es muy robusto y es muy sencillo. Entonces, nosotros no vamos a requerir que se haga una administración de infraestructura. Simplemente con tres clics vamos a poder aprovisionar este servicio, este almacén de datos. Vamos a conectarlo con el nombre del proyecto y con algún token y ya está. O sea que nosotros podemos tener un almacén de datos en menos de 15 minutos funcionando. Bien, Fivetran. ¿Qué es Fivetran? Fivetran es una plataforma de integración de datos. ¿Qué permite? Permite replicar datos de manera sencilla. Podemos quedar con esto. Ahora bien, ¿por qué Fivetran? ¿Por qué nosotros traemos a esta herramienta a esta conversación? Porque Fivetran va a venir a ser como el sustituto a numerosos equipos de data engineer. Entonces, nosotros en vez de tener a un data engineer que son perfiles muy costosos, podemos tener, en vez de tener 10, podemos tener 5, podemos tener 4 y utilizar este tipo de herramientas que son nuevas en el mercado, que ya crearon todo lo que era las conexiones entre nuestro almacén de datos, que va a ser BigQuery, y los source. Nosotros lo que hacemos es conectar de un punto inicial a un punto final, y él simplemente va a empezar a replicar los datos o va a empezar a disponibilizar esa información en nuestro almacén de datos. Entonces, esto es lo valioso, ¿no? Pues tenemos una herramienta relativamente nueva, debe tener, no sé, alrededor de 3 o 4 años en el mercado, y muchas empresas muy grandes la están comenzando a utilizar por la rapidez que le da y por lo robusto que ha llegado a ser.
De hecho, ahí en sus inicios, Fivetran te ofrecía la posibilidad de que tú, si él no tenía un conector creado para algún tipo de servicio, tú podías escribirles y pedirles que por favor lo crearan. Y ellos en alrededor de un mes creaban ese conector y lo disponibilizaban y tú lo podías usar sin ningún tipo de problema. No sé si ahora funciona de esa manera, pero antes funcionaba así. Y ahora bien, DBT. DBT es conocido como la T del ETL. Con DBT lo que vamos a hacer es transformar. DBT es una herramienta open source que se usa mucho para modelar datos. Y lo lindo de esta herramienta, o lo positivo que tiene, es que nos va a permitir documentar. O sea, nosotros vamos a poder modelar nuestros datos, o sea, entrar a nuestro almacén de datos, usar la herramienta, transformar esos datos, modelarlos, documentarlos. Vamos a poder documentar por columnas, vamos a poder documentar por tablas. Y además de eso, nosotros vamos a poder gestionar y ejecutar como pequeños pipelines de datos que nos van a servir para poder actualizar nuestros modelos en nuestro almacén de datos. Ahora vamos a ver en detalle cómo va a funcionar esta arquitectura sencilla usando estos tres pilares. Bien, entonces veamos un modelo de arquitectura de datos. Las arquitecturas de datos pueden ser múltiples, se pueden, eh, se pueden disponibilizar dependiendo de la solución y dependiendo de los servicios que use cada una de las empresas, dependiendo de los source. En este caso, vamos a ver esta, que es todo lo que es data producers, vendría siendo como los source de datos o las fuentes o los servicios que nuestras empresas han estado como adquiriendo. En este caso tenemos Google Analytics, HubSpot, Google Analytics podría llegar a ser todo lo de nuestras campañas, campañas que se estén generando. HubSpot podría ser nuestro CRM. También podríamos gestionar ahí todo lo que son nuestros clientes, cómo nuestros clientes se comportan, si estamos como contactándonos, cuántos llamados le hemos hecho, si estos clientes emiten un ticket para poner, no sé, alguna queja, algún desperfecto, si vamos otra vez al ejemplo de nuestro e-commerce, si algún producto les llegó mal, ellos van a poder como comunicar, si todo eso va a gestionar, digamos, Hotspot va a gestionar como toda esa relación que tenemos con nuestro cliente. También tenemos Jira, que Jira nos va a servir un poco más de una herramienta para poder organizarnos internamente como empresa, poder organizar nuestros equipos de desarrollo junto con nuestros equipos de negocio y empezar a administrar como toda esa demanda de request. Se pueden utilizar, bueno, en este caso se pueden utilizar dos modelos o dos formas, puede ser a través de Kanban, modelo Kanban, a través de modelo em, no recuerdo el otro en este momento, pero bueno, hay distintas formas como para organizarse. Y lo que nos permite muchos equipos, los que están haciendo ahora, al poder migrar esa información que está generando Jira, es poder medir qué tan productivos son nuestros equipos, qué tan productivo es mi equipo de datos, qué tan productivo es mi equipo de tecnología, quién es el project manager a cargo de ese desarrollo, cuántas tareas están asociadas a ese desarrollo, cuántas horas me tomó, cuál es el esfuerzo que le dedicamos, cuánto me costó. Ahora todos se están viendo a través del ROI, cuántas horas le invertí, cuál fue el esfuerzo que yo le puse a eso, cuánto tardé en solucionarlo, cuántas personas intervinieron en el proceso de ese desarrollo y finalmente este, digamos, este proyecto qué viene a solucionar y cuánto yo voy a ganar. Entonces empiezan a medir para ver si tiene sentido, ya que, no sé, en el pasado, cuando se hacía algún desarrollo, se quería hacer alguna página web, se quería hacer alguna arquitectura de datos, podías tardar meses en hacerlo, meses en ejecutarlo, meses en crear las integraciones. Y ahora mismo con estas nuevas herramientas lo puedes hacer muy rápido. Entonces se empieza como a evaluar. PostgreSQL, que es una base de datos tradicional, que nos va a permitir mucho tener como toda la información que se esté generando en algún microservicio. No es recomendable conectarse directamente a las bases de datos. Eh, Hay información que sí tiene que estar guardada allí, porque no tiene la misma estructura que un almacén de datos. Bueno, NetSuite, que también puede ser como el ERP dependiendo del CRM, dependiendo de la empresa cómo lo voy a utilizar, pero también es una herramienta creo que de Oracle que nos va a permitir cómo hacer esta gestión. Entonces, digamos que todo esto compone los servicios de este e-commerce imaginario que nosotros estamos trayendo para discutir. Y nosotros necesitamos que todos esos datos que se estén generando allí convivan en un solo lugar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poder
contestar ciertas preguntas. Nosotros vamos a obtener muchos requests del negocio y lo que ahora nos pide el negocio es que todos esos datos convivan en un único lugar. Por eso hablamos ahora de un almacén de datos. Antes se conocía mucho como, bueno, un data warehouse, después fue avanzando a un data lake, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo. Pero lo más importante, lo que a mí me gustaría que nos llevemos este día es almacén de datos, el storage, donde yo voy a agarrar todos mis datos y los voy a guardar. Bien, esto lo voy a hacer en BigQuery, como lo vemos acá. Pero para hacer eso, yo voy a utilizar la herramienta Fivetran, que es una herramienta, esta arquitectura de datos, para que tengan una idea, es ELT, extraigo, cargo y transformo. Entonces, conecto desde un punto inicial, desde un punto A, extraigo la información utilizando Fivetran y la llevo a un punto B, que es mi almacén de datos. Entonces yo simplemente, esto lo hago con unos clics también. La documentación es muy sencilla, son normalmente 2 o 3 páginas por conector. Se genera un token, se conecta a cada uno de los puntos, se prueba, puedes hacer una carga histórica o seleccionar las tablas que tú quieras traerte y la vas a guardar en este almacén de datos. Esto normalmente, para que tengan una idea, antes tardaba semanas. Podías tener un equipo de ingenieros dependiendo de si era senior o si era semi-senior. Tenía que revisar toda la documentación que se generaba en Hotspot, si era a través de API, si tenía algún conector, y después ver cómo lo traía para acá, qué campo se traía, si se traía toda la información, qué tipo de herramienta iba a usar en el medio, de repente crear unos scripts, podría ser en Python, dependiendo de lo que tuviese que hacer, capaz transformar un poco los datos, probarlo, que no se cayera la transformación, perdón, que no se cayera la integración. Y esto solía tomar un tiempo, porque tenías que hacer también pruebas de QA, tenías que validar que la data fuese la correcta, porque normalmente en estas aplicaciones se generan cientos de tablas y tú tienes que ir allí y escoger, bueno, cuáles son las que me sirven o me sirven todas, no lo sé. Tienes que hacer como todo ese proceso de investigación. Bueno, Fivetran hizo todo ese proceso de investigación y creó un conector entre esto y esto, punto A y punto B. Entonces simplemente conectamos y migramos la información. Es muy sencillo, lo podemos hacer eh, 30 minutos, 1 hora como mucho, y la información histórica sí va a tardar dependiendo de la cantidad o el volumen de datos que tengamos, pueden ser 2 horas, 3 o 4 horas, dependiendo. Y después vamos a transformar. Una vez que tenemos la información en nuestro warehouse, nosotros lo que vamos a hacer es transformar esos datos. Entonces, traigo de acá, cargo, L, load, y después transformo. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo mi almacén de datos con mi información cruda, uso DBT, conecto DBT, transformo mi información, lo voy a seleccionar. Ahí, bueno, va a haber muchos temas de gobierno de datos, cómo vamos a guardar esa información, dependiendo de lo que necesite el negocio. Cómo voy a transformar esa información también es clave. Eh, Dependiendo de la solución, muchas veces nos piden crear modelos tipo estrella, bueno, una fact table en el medio, con distintas dimensiones que contesten las preguntas específicas, por ejemplo, un modelo de ventas. O en otros casos nos piden simplemente crear una master table, una tabla con 15, 20 columnas que me hable de muchas cosas al mismo tiempo. Que me tenga información de mi CRM, que me tenga información de las campañas, que me tenga información del equipo relacionado a un proyecto en específico, dependiendo. Perdón. Este, bien, entonces, extraigo, cargo, transformo, mismo almacén de datos, y después vamos a consumir esos datos. ¿Cómo vamos a consumir esos datos? A través de BI Tools. Para este ejemplo particular trajimos Power BI y Looker. Pueden ser otras herramientas, pueden ser otras BI Tools. No hay ningún problema con eso. Eso se puede modificar dependiendo de lo que el cliente quiera. Entonces, esta arquitectura de datos que estamos acá, que es una arquitectura de datos sencilla, basada en 3 servicios, nos puede tomar una semana construirla. Nosotros en una semana podemos ya empezar a transformar datos. Podemos empezar a transformar datos, también depende del equipo. Y algo muy bueno también que nos da esta arquitectura de datos es que yo no necesito un equipo senior. Yo puedo tener una persona semi-senior y personas junior que estén conectando esto, obviamente estableciendo una estrategia. Lo más importante de esto es establecer una estrategia de gobierno de datos, aunque no pareciera. ¿Por qué? Porque yo tengo que decidir
con qué frecuencia yo voy a llevar esos datos a mi almacén. Tengo que decir los nombres de esas conexiones, cómo se va a llamar en el origen, cómo se va a llamar en el destino, después las transformaciones, qué voy a guardar yo en cada una de esas carpetas, qué voy a transformar, cómo lo voy a transformar, cómo se va a llamar, con qué frecuencia se va a actualizar. Entonces, lo más importante es poder tener la visión para armar ese governance y el resto sale muy, muy, muy sencillo. También DBT está basada también en SQL y después tiene un lenguaje que se llama Jinja. Lo que hacen es como unirlo y hacen referencias a las tablas. Es muy sencillo, los analistas lo entienden muy, muy rápido. Así que si tú quieres transformar datos, si ustedes quieren transformar datos, con DBT no tienen que ser un data engineer. Pueden ser analistas de datos. De hecho, ya hay equipos, por ejemplo, Rappi ya trabaja con DBT y directamente los analistas de datos. De hecho, se generó una nueva profesión que se llama eh, Analytics Engineer, que lo que hacen es como tienen algunas cualidades de Data Engineer, pero no son un Data Engineer, y pueden empezar a hacer estas transformaciones. Entonces ya el cliente puede entrar a la herramienta y empezar a gestionar por áreas y dar respuestas muy, muy, muy rápido al negocio. Perfecto. Entonces, ya tenemos la arquitectura. Ya hablamos de por qué era importante tener una buena gestión de datos. Ahora hablemos de los precios. ¿Cómo funciona el sistema de precios? Normalmente, estos servicios no tienen como un costo fijo, sino que se basan como en modelos de pricing. Por ejemplo, BigQuery. BigQuery nos va a cobrar por varias cosas, pero lo más importante es el almacenamiento y el procesamiento. Él por almacenamiento nos va a cobrar $0,02 por gigabyte, es decir, por la información que yo guardo, que yo almaceno dentro de mi almacén de datos. Y al inicio, el primer mes, él nos va a dar 10 gigabytes gratis. Y después de que yo guardé esa información, yo la extraje, la guardé, él le va a decir, bueno, listo, ya la tenés ahí. Ahora yo te voy a cobrar por el procesamiento. ¿Cuánto te va a costar? O sea, ¿cuánto yo necesito aprovisionar para que tú proceses tus consultas de datos? Y por esto nos cobra $6,25 por terabyte procesado. Y al inicio nos da un tera gratis, que va a ser durante el primer mes. Ahora bien, algo importante, si nosotros queremos eh, descubrir, si nosotros queremos de repente perder el miedo y ver, bueno, cómo hago yo para provisionar un almacén de datos? ¿Qué puedo hacer con BigQuery? Nosotros podemos con nuestra cuenta de Google simplemente conectarnos, vamos a poner una tarjeta de crédito y ellos nos van a dar $300 gratis durante, no, sí, una capa gratuita, $300 vamos a tener. Y tengan en cuenta lo del primer mes, está bastante, bastante bueno porque se pueden hacer algunos proyectos para los portafolios y nos van a salir muy, muy económicos. Y después Fivetran lo que hace es que nos va a cobrar por filas activas mensuales. Entonces él va a tener una primera capa gratuita, que ellos lo llaman 500.000 MAR, que serían como filas activas, filas que tengan como updates, y a partir de la 500.001 él nos va a empezar a cobrar. Algo importante que tiene Fivetran es que una vez que se genera el conector, tienes 15 días para cargar toda la información, tienes 15 días gratuitos. Entonces, lo que se suele hacer, o lo que suelo sugerir es, utiliza esos 15 días para mirar toda tu información histórica y después, a partir del día 16, vas a empezar a pagar por cada update o por cada cambio, por cada orden nueva que se genere en el día 16. Pero ya el histórico lo cargaste de una manera gratuita. Más o menos para que tengan una idea, con startups que están en etapas de growth, en etapas de crecimiento, con, no sé, 6.000, 8.000 clientes, se paga alrededor de $1.200, 1.500, algo así, ¿no? La verdad que es bastante, bastante económico. Y ese precio no equivale al sueldo mensual de un data engineer. Entonces es una herramienta muy valiosa. Después tenemos DBT. DBT, como les había comentado, es una herramienta open source. Van a encontrar muchísima información en Google, hay muchos blogs, ellos también tienen como un grupo de Slack donde están lanzando como nuevas cosas, nuevas funcionalidades, van descubriendo ciertas cosas y las van como compartiendo entre la comunidad. Es gratis para un desarrollador. Un desarrollador sería, por ejemplo, Aileen sería un desarrollador, María sería un segundo desarrollador y así. Se puede crear como un desarrollador lo he trabajado mucho como desarrolladores por áreas, entonces un desarrollador para sales, un desarrollador para producto, un desarrollador así, o puede trabajar con uno solo y aquí sí tienen que tener como un buen
sea, mi recomendación siempre es tener como claro cómo se van a estructurar los datos para que después no sea difícil ir a buscarlos. O sea, cómo voy a estructurar yo mis transformaciones, dónde las voy a guardar, ni siquiera hacerlas, dónde las voy a guardar, dónde las guardo, cuál es la estructura, cuál es la nomenclatura, y pueden trabajar con un solo proyecto gratuito sin ningún problema durante meses. Y después, si quieren crear una nueva licencia, si quieren crear un nuevo desarrollador, eh, lo que hacen es pagar $100 mensuales y van a tener esos nuevos desarrolladores. O sea, serían $100 por cada nuevo desarrollador. Y bueno, ahora les traigo algunos casos de éxitos. Y con casos de éxitos me refiero a quiénes son las empresas que están utilizando este tipo de arquitecturas modernas, que al inicio era como que eh, generaban muchísimo, en algunas personas algunos rechazos, otras incertidumbres porque les daba un poco de miedo, pero con el tiempo han demostrado que son bastante robustas. Entonces, estas son algunas empresas, como está mismo Hotspot, Dropbox. No, véanlo como no necesariamente lo utilizan para todo. Nosotros siempre vamos a tener una arquitectura general, una infraestructura general armada para cada una como de estas empresas. Y después por cada una de las soluciones de datos y por cada una de las áreas, tenemos el área A, el área A tiene 7 soluciones o 7 productos distintos. Para esos 7 productos distintos puede haber una solución de datos para cada uno y cada una de esas soluciones de datos va a tener una arquitectura de datos. Entonces, muchas empresas, Databricks, WeWork, Rappi, no es que utilicen esto para su infraestructura principal, sino que lo utilizan para soluciones de datos puntuales. Y esto lo que hace es que les genera como mucha más rapidez, pueden tomar decisiones mucho más rápidas y no se quedan como esperando, haciendo un request al equipo de tecnología, haciendo un request al equipo de datos, esperando eh, un mes, 2 meses a que esté lista la solución. Esto lo pueden resolver en semanas o en una semana inclusive. Así que bueno, esto es todo, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por escucharme, gracias a Neverla por generar estos espacios. Em, Nada, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, obviamente me pueden escribir. Estoy en las redes como Eileen Díaz, me pueden encontrar por LinkedIn. Así que bueno, un placer estar con ustedes el día de hoy. Gracias.